vamos a estar trabajando con la clase 1 del módulo 2 del curso pues Aleph Bet, comprendiendo la creación a la luz de las letras hebreas. Y entonces aquí vamos a hacer un repaso del módulo 1, en general de lo que aprendimos. ¿Qué fue lo que aprendimos? Bueno, en general fueron las 12 letras hebreas, es decir, conocimos cómo son las letras. También analizamos lo que son sus aspectos generales, es decir, su forma, el orden, el valor gemátrico que tienen, la pronunciación y la imagen. También hablamos brevemente de que hay 3 letras madre, 7 letras dobles y 12 letras simples. Todo esto es de lo que vamos a ir desarrollando más profundo a partir de ahora. Pero lo que vamos a estar trabajando en estas clases del módulo 2 en específico es la representación simbólica. La clase anterior del Aleph Bet vimos lo que es la representación simbólica, es decir, la imagen de la Aleph. Entonces, aquí vamos a empezar a ver cómo vamos a utilizar nuestra tabla de correspondencias. Esa se supone que ya la debemos tener todos y todas. Quienes no la tengan, pídanmela, por favor, porque pues esta es la estructura, es la base. Entonces aquí vemos diferentes columnas, que es importante que la tengamos porque de ahí está saliendo todo el conocimiento, es decir, de aquí lo vamos a ubicar. Entonces eso que está en rojo es lo que ya hemos visto en el primer módulo. También vimos la parte de lo que es la imagen, pero en este bloque, el módulo que nos falta, vamos a trabajar sobre la imagen. Ok, la primera parte era la representación simbólica. La representación simbólica, vimos la clase anterior, consta de varias partes. Una es la imagen, que es lo que vamos a estar trabajando ahorita. Entonces hicimos lo que es el análisis de la letra Aleph. Y hablamos de que la Aleph pues, es un toro, o que en la escritura antigua se representaba como un toro. Hablamos de que puede ser llamado también buey, pero que alude al animal que conocemos como toro. Y hablamos también de que el atributo que se le da, o a lo que se refiere, es la presencia y el poder. Pues ahorita vamos a hablar un poquito más de la Aleph, pero vamos a ver lo que estuvimos viendo la vez pasada, que si no estuvieron los demás compañeros presentes, pues lo vamos a checar ahorita. Entonces el arquetipo de la Aleph quedamos que era la unidad, es decir, lo que llamamos Dios, el todo. E hicimos un análisis del nombre inefable o de Yud-Hei Vav-Hei, porque tiene relación con la Aleph, ¿sí? Y que el atributo es el amor incondicional. Después hablamos de lo que es la composición iconológica. La composición iconológica, estamos hablando de que la Aleph y las letras se van a estar componiendo o estructurando de diferentes letras que cuando se conjuntan dan un concepto. Aquí hablamos un poco de la gematría también, de las letras por separado, y cómo se manifiesta el número o el peso gemátrico de 26 dentro de la Aleph en relación a Yud-Hei Vav-Hei. Vimos que es una Yud al derecho, que representa la misericordia. Luego vimos una Vav, que representa al hombre, es decir, el canal por donde vamos a hacer descender toda esta energía o esta bendición, le podemos llamar, y la Yud que está invertida, y hablamos que esa Yud de lo que trata es de refiere al rigor que hacemos nosotros, lo elevamos. ¿Qué quiere decir que lo elevamos? Quiere decir que lo trascendemos, lo superamos, ¿sí? Que lo transformamos.
Ok, entonces aquí veíamos que por eso hay una equivalencia entre lo que es la Aleph y el nombre que se le dio a Moshe del Sinaí y que tiene el peso 26, el peso gemátrico. Entonces hablamos de que en Kabbalah el orden de los factores no altera el producto, porque estamos hablando de matemáticas igual. Entonces esta equivalencia podemos cambiar, siempre que veamos la Aleph, podemos entender que estamos hablando de Dios o el Creador o el amor incondicional, la presencia, poder, que es Yud-Hei Vavri también. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de la Aleph. Vamos a hacer un poco de profundización en lo que es la Aleph. Y bueno, aquí tenemos la imagen que hablábamos del toro, y esa imagen nos va a servir para meditar en este atributo. Entonces, tenemos la imagen, el toro, la presencia y poder, y también representa, voy a poner otra vez esta imagen, también representa lo que es el poder. Entonces, si nos vamos a revisar la información de la que estábamos hablando en los generales, dice que la primera letra del alefato es la letra Aleph, que nos representa la presencia y el poder de Dios. Pero esta letra nos vamos a dar cuenta que es muda, ya habíamos hablado de esto, y que refiere una exhalación, porque era... Sí, hablábamos de que las letras hebreas van a ser consonantes que representan vibraciones o sonidos también. Entonces, esta letra al ser muda refiere la exhalación. Esto nos revela un gran secreto, porque si hay una exhalación, quiere decir que si sabemos leer entre líneas, nos vamos a dar cuenta que en nuestra propia experiencia, si hablamos de una exhalación, quiere decir que le tuvo que anteceder una respiración o una inhalación. Entonces, para poder hacer una exhalación, debe siempre anteceder una inhalación. Por lo tanto, esto nos da a entender que la Aleph es la manifestación exhalada de la inhalación previa, que es totalmente muda. Cuando nosotros inhalamos, si bien podemos hacer sonidos, no es como tal una voz, porque para poder hablar necesitamos exhalar. Entonces, que el todo, Dios o lo que es la conciencia suprema, se encuentra incluso en la exhalación, pero también en la inhalación. Es decir, para poder pronunciar un sonido, inevitablemente necesitamos exhalar. No podemos pronunciar sonidos hacia adentro. Entonces, incluso antes de existir la propia Aleph, había una respiración. Sí, y esto va a ser fundamental, y el hecho de por qué ponemos especial atención en las respiraciones cabalísticas que hacemos dentro de la Iconenut Kabbalit, que es la meditación o la contemplación cabalística. Entonces, este curso de Aleph Bet está hablando de los pasos que siguió el creador para crear. Entonces, aquí ya se nos revela un gran secreto. ¿Por qué? Porque se revela que lo que generó toda creación fue una respiración. Tanto es así que hablamos de cómo se sabe que nosotros tenemos el alma, y que el alma se representa con el hálito de vida, o con el espíritu que Dios sopló en la nariz de Adán. Entonces, que toda la creación aquí fue a partir de una respiración y el ciclo de inhalación, transformación y exhalación. ¿Qué quiere decir esto? Que
la creación o el creador, la energía creativa, la energía que nosotros podemos ocupar para materializar, está presente ¿en dónde? En el aire, en la respiración. El secreto de la manifestación empieza con la respiración. Entonces, aquí está hablando de que Dios respiró para poder crear el universo. Si nos damos cuenta, todo se creó en Bereshit o en Génesis. En los primeros versículos está hablando de cómo se fue creando esto, que llamamos universo, el mundo. Y esto se refiere a que pues el creador hablaba y cada que hablaba se creaba. Entonces, hablar representa crear. Pero para poder hablar necesitamos respirar. Entonces, sabemos desde ahí que Dios respiró antes de exhalar la Aleph y crear el universo. Entonces, también sabemos que la Aleph representa el elemento aire. En las siguientes clases vamos a hablar más de las letras madre y los elementos, pero ya hemos hablado de que la Aleph es el elemento aire. Y sabemos que el creador exhaló o sopló pues el aliento de vida en Adán, como les comentaba, ¿no? Y que a partir de que eso sucedió, le otorgó o le dio la vida, que es el alma. Alma, ánima, animación, movimiento. Entonces esto nos revela el secreto de materialización, de cómo se fue materializando este universo, que aún suena muy místico, quizá para algunos todavía suene, sí, místico, esotérico, oculto, pero poco a poco vamos a ir avanzando en entender cómo realmente esto es cierto. O sea, a partir de respirar podemos crear incluso nuestra propia vida. Si nosotros no respiramos, no existimos, por lo menos en la forma física que tenemos. Entonces, el secreto de la materialización, comenzando desde lo metafísico, es decir, que la inhalación consciente y la respiración intencionada ya está haciendo un proceso de transformación. El aire va a entrar por nuestro rostro, ¿sí? Ya vimos también que dentro de las letras existe la resh, que es el rostro. Entonces, el aire entra por el rostro. Después de ahí va a los pulmones y desde ahí se distribuye al cuerpo. En los pulmones hay un intercambio energético donde el cuerpo absorbe el oxígeno y pues todos los demás componentes que necesite de este aire del que estamos rodeados, que le podemos llamar éter o lo que es el espíritu divino, que en realidad es el aire, y después es llevado a la sangre. Y sabemos que pues, el oxígeno es el combustible del cuerpo, de las células, la respiración celular y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las células proviene de, en principio, el combustible del cual accedemos a través de la respiración, del aire. Pero ahí adentro, cuando inhalamos, por eso en las respiraciones cabalísticas inhalamos con una intención, guardamos el aire. También es importante entender que al respirar somos conscientes no solo del aire que nos rodea, sino de la energía del aire que entra a nuestra nariz y sentimos las sensaciones que nos genera y lo guardamos durante un tiempo en los pulmones. ¿Por qué? Porque entre más lo guardamos hay más intercambio energético. Si nos vamos a la química, pues bueno, va a haber todo un procedimiento en el cual va a haber intercambio de iones y bueno, toda una tecnología que es espiritual y que ahora la ciencia pues lo puede explicar de forma más digerida, pero a lo que hace referencia a esto es a esa parte. Entonces, cuando nosotros exhalamos el dióxido de carbono, es decir, ya no es lo mismo que era antes, ya está transformado el aire
químicamente, y todo lo hacemos a través del cuerpo. El cuerpo es lo que materializa literalmente todo lo que existe y lo que percibimos también. Entonces, hay una transformación ahí. Entonces, a la hora de exhalar, también tenemos que ser conscientes de cómo estamos exhalando y qué es lo que estamos descargando, cuál es la intención de exhalar. Aquí también tenemos otro secreto, porque la Aleph representa el hemisferio derecho, ¿sí? Porque si después al exhalar le añadimos un sonido provocado por la garganta, la lengua, el paladar, los dientes y los labios, y estamos hablando de todo lo que estábamos en las otras clases haciendo referencia con los sonidos de las letras y su pronunciación. Entonces, aquí volvemos a entrar en lo que es el poder de la vibración del sonido. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros hablamos, nuestra voz suena cuando exhalamos. Si nosotros intentamos hablar al inhalar, podemos hacer algo por ahí, pero realmente el poder de la palabra, del sonido de la palabra hablada, es a través de la exhalación. Ahora, de la Aleph, que es la exhalación, puede ser muda, como habíamos visto, pero cuando empezamos a mezclarla con otras letras y con otros sonidos, empiezan a crear palabras. Estas palabras sabemos que tiene vibraciones porque estamos utilizando sonidos primigenios del alma que nosotros, sin saberlo, pues están establecidos desde que se realizó la creación o desde que fuimos diseñados, por así decirlo. Entonces estas vibraciones impactan nuestro cuerpo físico. Cada vez que nosotros hablamos, pues estamos exhalando, estamos transformando el aire, pero cuando le metemos sonido, es decir, vibración, esto va a empezar a programar la frecuencia vibratoria de lo que generamos. Es decir, si nosotros nos damos cuenta cuando hablamos, podemos decir una palabra y esa palabra la gente la va a entender no dependiendo de lo que dice la palabra, sino desde dónde lo estamos diciendo. El típico ejemplo de cuando alguien está molesto y una persona le pregunta, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y la persona dice, nada, pero sabemos que le pasa algo, porque aunque la palabra sea nada, la energía que trae esa vibración, estamos sabiendo que es algo que está sucediendo a esa persona. Entonces, cuando nosotros hablamos, hay que entender que nuestro cuerpo es una caja de resonancia, es un resonador en el cual, según lo que estamos hablando, es lo que estamos impactando en nuestra materia. Y eso es muy importante porque ahí empieza el que tanto soy responsable de lo que digo. ¿Sí? Desde la inhalación, sabemos también que hay consejos en los cuales se nos dice que antes de decir algo o de contestar algo, contemos hasta 10. ¿Por qué? Porque hay que ser consciente de lo que decimos. ¿Cómo lo vamos a decir? Cuando ya tenemos conciencia de que exhalar de la manera en que estemos exhalando ya va a tener una repercusión en nuestro campo cuántico, o como lo queramos ver, ya sea nuestra aura, nuestro espacio causal, como sea, como lo queramos llamar. Entonces aquí empieza la Aleph a decirnos, hay que ser conscientes incluso desde que inhalamos, porque de la misma forma en que la sexualidad representa el acto creativo, se sabe que la boca y el órgano sexual representan la creación, es decir, lo que materializa, lo que crea. Y se sabe que la boca es como un órgano sexual andrógino que tiene
ambas polaridades. Tiene la cavidad que representa al útero y tiene la lengua que representa al hombre o al órgano reproductor del hombre. Entonces, la semilla que el hombre emite durante una relación es lo mismo que la palabra que nosotros emitimos cuando hablamos. Entonces, la semilla siempre va a ser muy importante, porque la semilla va a determinar lo que es, lo que va a ser el árbol. En su genética va a estar qué tipo de árbol va a ser, o qué tipo de planta, o cómo va a ser el cuerpo de cierta persona. Entonces, entender que la semilla es de lo más importante, vamos a entender que lo que sea que vamos a hablar tiene que ser consciente incluso desde que lo respiramos, es decir, qué estamos nosotros extrayendo del afuera para llevar al adentro, y ahí lo transformamos y lo hacemos palabras. Y las palabras son vibraciones que van a impactar nuestro campo y van a empezar a hacer vibrar ese campo. Y bueno, vamos a estar resonando en función de la energía que le imprimamos a esa vibración o esa palabra. Entonces aquí voy a terminar con la explicación de la Aleph, que ya la venimos viendo desde la clase anterior. Y lo que voy a pedir ahora que hemos terminado con esta explicación es una pequeña meditación. No va a ser una meditación como la que hacemos en el taller de meditaciones, sino simplemente esta vez vamos a observar solamente la Aleph y vamos a seguir la visualización, que va a durar no más de 5 minutos. Entonces, pues vamos a prepararnos para que podamos hacer esta meditación. Ya sabemos entonces el secreto de la Aleph en el sentido de lo que nos está diciendo de la respiración, de cómo vamos a nosotros a acceder al recurso que es el espíritu de Dios o el éter o la energía potencial o como le queramos llamar. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a cerrar los ojos, vamos a ponernos en posición, vamos a trabajar rápidamente. Entonces vamos a ponernos en posición y esta vez vamos a inhalar. Cada uno va a inhalar a su ritmo, a su frecuencia, con su conciencia, y vamos a cerrar los ojos. Simplemente vamos a hacer 3 respiraciones para intencionar la inhalación, la transformación y la exhalación, es decir, la manifestación. Entonces respiramos una vez, exhalamos una vez más, exhalamos. Ya somos conscientes de lo que estamos realizando. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Y ahora, sin necesidad de construir un Maguen David, vamos simplemente, más que visualizar la Aleph, vamos a visualizar un espacio tranquilo, agradable. Puede ser al aire libre, el campo, un pastizal. Y en ese pastizal tranquilo, de repente vamos a encontrar un toro grande, fuerte, negro, con cuernos afilados, poderoso. Y está acostado frente a nosotros y nos mira. Y pensando en esta representación del toro, sabiendo que ya es la presencia, el poder,
Ahora vamos a sentir al toro. Más allá de las ideas que tengamos sobre el toro, vamos a entender el atributo de la presencia y el poder al sentir la presencia y el poder que representa el animal. Vamos a dar 1 minuto para sentir a ese toro. Vamos a sentir su presencia, su fuerza, su poder, incluso su propia respiración. Vamos a meditar en esa imagen del toro a partir de ahora y en 1 minuto regresamos. Muy bien. Vamos entonces a regresar. Vamos a descender y abrir los ojos.